¿Qué tal, Utilizaste la palabra cuarentena cavernaria. ¿Qué es cavernícola? Una cuarentena cavernícola. Bueno, desde mi punto de vista, Sí. y a partir del análisis numérico de los números del COVID-19, tengo la sensación que el modelo de cuarentena impulsado por la Organización Mundial de la Salud es equivocado. Sí. Básicamente porque la Organización Mundial de la Salud amenazó con que íbamos a una nueva peste española, y la peste española implicó que 1/3 de la población del mundo se infectó con una tasa... Era otra época, no se puede comparar. Bueno, está bien, pero ¿qué implica? Una tasa de letalidad del 6% y 2% de muertos, que daba en ese momento 39 millones de seres humanos. Algo de las mismas características hoy implicaría 2.600 millones de seres humanos infectados y 160 millones de muertos. Es decir, el error que cometió la Organización Mundial de la Salud es más o menos de 200 a 300 veces en los números. Pero y como aplicado en la Argentina me preocupa. Bueno, pero fíjate esto, ¿cuántos días llevamos de cuarentena? 120 más o menos. Llevamos, ponele, 120. Sí. Van casi 3.000 muertos. Y por cuestiones de índole natural, ¿sí?, ya murieron 120.000 personas. Sí, porque todos los días mueren 1.000 personas. Exactamente. Entonces hay un tratamiento desproporcionado respecto a lo que implica esa cuarentena, y el problema radica que eso ha hecho que el mundo podría tener una cantidad de muertos como tiene España o Italia, como tuvo en ese momento, o Estados Unidos en este momento. Bueno, lo primero que vos tendrías que hacer... No se puede calcular los muertos como si fueran nada más que un número. No, a ver, el punto es el siguiente. Cuando vos mirás la cantidad de muertos, tanto en Estados Unidos como el caso de Brasil, digo que no los estoy defendiendo, no son mayores que los que tuviste el año pasado a esta altura del año. Es decir, y eso, por ejemplo, el de Brasil está en un trabajo de Segre. Entonces, la realidad, bueno, el caso de italiano es mucho más escandaloso. De hecho, mi nuevo libro, Pandenomics, el prólogo lo escribe un periodista italiano que se llama Leonardo Facco, que vive en Bérgamo, que le murieron 2 primos y 4 amigos. Y te explica la farsa respecto al coronavirus. Pero son 6 muertos alrededor de él. Está bien, pero te explica cómo, por ejemplo, mirá, en Italia mueren 240.000 personas por problemas cardíacos al año. Sí. Es decir, y con un promedio de 20.000 por mes. Sí. Casualmente, durante los meses más tremendos, no se registraban muertos por enfermedades cardíacas. Puede decir que los dibujaban todo como COVID. Exactamente. Y puede ser que haya habido algo de eso. Pero quiero que me hable también de la economía argentina ahora, porque, digamos, no está entre los problemas más importantes. ¿Oíste cómo es, no? Sí. Inseguridad, economía y, por último, COVID. Para vos, ¿cuál es el más importante? ¿La economía, la inseguridad o el COVID? Lo que pasa es que creo que las tres cuestiones están interrelacionadas. Claro. Porque a la luz del modelo de cuarentena seleccionado, que tiene un gran impacto sobre el nivel de actividad económica, pensá que Argentina en lo que va del año ya cayó 13%, cuando en la crisis del 2002 Argentina cayó 10,9%, 25% de desempleo, 55% de pobreza y, digamos, con fuerte caída del salario real. Y es lo que estás viendo hoy. O sea, porque tenés un nivel de inflación parecido, en aquel momento fue 41, hoy es 43, y la realidad, digamos, vas a ver aumentar la tasa de desempleo, los salarios reales se están desplomando y están cayendo un montón de empresas, con lo cual, digamos, tenés una situación muy parecida a lo que fue la crisis del 2002, y eso, digamos, como consecuencia genera problemas de inseguridad. Pero ¿no ves que el gobierno hace algo, digamos? ¿Vos lo ves digamos, activo o esperando que pase lo que pase? Porque, digo, hay medidas, se toman medidas, se está imprimiendo plata, digo, hay acciones que se están haciendo. La verdad es que sí, se está imprimiendo mucho dinero y la verdad que es tremendamente peligroso. El déficit fiscal del primer semestre es de 14.000 millones de dólares, siendo el mejor semestre del año para el país. Sí. Digamos, hoy la gente no da la vida por el déficit fiscal. No, sí, bueno, está bien, pero, digamos, creer que vas a arreglar el problema de faltante de producción emitiendo dinero es un error garrafal. Entonces, cuando vos te quieras acordar, vas a terminar generando una expansión por el déficit fiscal, digamos, que ya venís trayendo. Lo vas a incrementar porque vas a emitir para hacer obra pública. Lo vas a incrementar porque vas a dar otra manera, si no tenés otra manera de generar plata en medio de una pandemia. Pero si fuera tan fácil que todos los problemas se arreglan emitiendo, digamos, seríamos ricos ya, con todo el desastre que ha hecho el Banco Central
de la República Argentina desde 1935, cuando fue creado. Y sin embargo, digamos, estamos cada vez peor. Entonces, no se arregla así, digamos, lamentablemente, como Argentina es un defolteador serial, cuenta con menos herramientas que el resto de los países. Otros países han podido endeudarse para sostener, digamos, los niveles de consumo de las personas, han podido utilizar la política monetaria. A Argentina no le demandan dinero. Argentina, digamos, no tiene crédito. Entonces, lo único que podría haber hecho el gobierno es... ¿Es lo que hizo? Imprimir. No, podría haber redefinido partidas. Podría haber redefinido partidas donde hay robo, o sea, los muchachos deberían de haber dejado de robar un rato, por lo menos para que, digamos, las personas pudieran soportar esta situación. Recordar que Argentina tiene una ineficiencia técnica del gasto público medida por el BID, que es el peor país del mundo, de 7,2% del PBI. Hay 5 puntos que se llaman filtraciones, que son robo, y eso lo podrían haber ajustado, pero decidieron que la política no se toca, que los privilegios de los políticos no se tocan. Bueno, entonces, digamos, ok, ¿qué lo arreglas? ¿Lo arreglas con emisión monetaria? Es tirar nafta al fuego, porque estás haciendo explotar la oferta de dinero, la demanda de dinero no existe, porque por eso, digamos, hay control de capitales, se te cae la producción. ¿Sabes qué? Tarde o temprano ese cuadro termina en una hiperinflación. Y Pero no todos los economistas dicen eso, que va a terminar en hiper. Ok, digamos, o sea, esto, digamos, hay distintas partes de la biblioteca. Por eso yo digo, desde el lado de mi biblioteca, dice eso. Lo que pasa que, digamos, del lado mío hay más de 4.000 años de evidencia empírica. Vos decís que la verdad la tenés vos. No digo que tengo la verdad, digo lo que en realidad lo que sucede cuando vos aumentás la oferta de un bien, el poder adquisitivo de ese bien cae. Entonces, si vos estás imprimiendo dinero salvajemente, nadie quiere ese dinero, bueno, el poder adquisitivo del dinero va a caer, es decir, todos los precios en unidades monetarias van a subir. ¿O por qué te crees que es tan grande la brecha entre el dólar oficial y el paralelo? ¿Por qué es tan grande? Justamente porque no hay oferta de dólares en este no momento. solo eso, digamos, a ver, el problema es que, bueno, entonces maravilloso, tenemos un problema de oferta de dólares y cobramos retenciones, un tiro en el pie. Una genialidad, digamos, propia de los políticos argentinos. Pero vos decís que están haciendo todo mal. Sí. ¿Vos qué harías, digamos, de diferente? Salvo a veces recortar el gasto público en lo que vos decís que es el 7% de la ineficiencia. ¿Y a vos qué te parece? Digamos, si el programa fiscal, digamos, llevan gastado 3 puntos del PBI, mirá si no podrías haberlo hecho, digamos, recortando los choreos de los políticos. ¿Vos llamás choreo a gastos, por ejemplo, de ministerios y eso? Gastos que, digamos, a ver, yo por ejemplo sería partidario de eliminar la obra pública e ir a un sistema de iniciativa privada a la chilena, pero me parece que la obra pública es la base de lo que va a ser el plan del gobierno, ¿no? Exacto, sí. Nafta al fuego se llama. Pero esperá, ¿no va a ser así? Bueno, gran parte de la obra pública va a ser una parte central del programa del gobierno para la pospandemia. La obra pública y la ley de suelos, porque en este momento en la Argentina tenés un problema muy grave que es que los suelos salen muy caros. Entonces van a empezar a utilizar tierras públicas para construir, por ejemplo, jardines, viviendas, urbanizar ciertos lugares, escuelas. Todo eso va a empezar a mover la obra pública. Eso es lo que respecta a la obra pública estatal, digamos. Mirá, ¿no? Perdón. No, está bueno el punto. ¿Puedo? Sí, dale. A ver, el gobierno, por ejemplo, alega de que va a sacar a la economía de este estancamiento, ¿sí?, con la obra pública, sí, y dice que está inspirado en el New Deal. Sí. Primer punto, por favor que vayan y lean los datos. Sí. Es decir, yo entiendo que les puede molestar leer la historia monetaria de los Estados Unidos de Friedman y Schwartz. Puedo entender que les moleste leer... El New Deal fue mandarme hacer mucha obra pública. Falso. No hacían obra pública. Te explico. El tema, hay un trabajo reciente de Cristina Romer, una economista, digamos, keynesiana, sí, que comenta que de la Gran Depresión se salió con política monetaria y no con política fiscal, porque Roosevelt, cada aumento que hacía del gasto público lo nivelaba con una suba de impuestos. Es decir, que no hubo del tipo de política fiscal expansiva que el gobierno alega. Además, ¿con qué lo va a financiar? ¿Con qué va a financiar? ¿Qué lo financia? Si lo financia con deuda, son impuestos futuros, o sea, le está rompiendo la cabeza a generaciones futuras. No creo que lo pueda hacer porque no vamos a tener acceso a los mercados. ¿Qué lo va a hacer? ¿Lo va a hacer con más impuestos? O sea, con lo cual va a reventar otros sectores de la economía. ¿Qué lo va a hacer? ¿Con emisión monetaria? O sea, con impuesto al pobre. Bueno, dale.